Eh, bueno, nos convoca no solo el deseo de acoger en nuestra universidad y en Santiago del Estero el libro de uno de los grandes pensadores de Argentina para América Latina. Decimos que no siempre es, más bien decimos a veces que el pensamiento argentino, o sobre todo el que construye nuestras academias, no siempre logra estar en sintonía y no siempre logra captar los problemas que tiene nuestra región, y muchas veces hemos hablado de una academia que está más preocupada y más ligada al pensamiento europeo que hacia los problemas que tiene nuestra región, ¿sí? Lo cual, hay que decirlo también, no es una característica solamente de la producción intelectual argentina. La producción latinoamericana en general peca de eurocéntrica, aunque debemos decir que no solo es un pecado, sino es una configuración de nuestras academias, nuestra configuración de nuestro sistema de enseñanza, y la verdad que es muy reconfortante encontrar a un pensador que hace de esto una clave de trabajo, es decir, que pone que dedica su esfuerzo intelectual a reconstruir las tramas por las cuales el conocimiento que circula en nuestras academias, que circula en nuestros espacios de enseñanza, ha sido configurada por esta historia de nuestra región, que es la historia de una subordinación. Cuando digo subordinación, estoy ya tomando una categoría de Gullo, aunque se ha abordado de diferentes maneras, para pensar ese lugar de dependencia, por pensar en Los Santos, o de periferia, o de subdesarrollo, como es la categoría más histórica que el capitalismo europeo le ha dado a los países y regiones que tienen una historia colonial. Entonces es, la verdad, muy agradable para nosotros toparnos con una obra que hace del colonialismo mental, que hace de la estructura de ideas dominantes en nuestro presente un objeto de análisis, y que nos entrega un fresco extraordinariamente rico, que nos va a permitir historizar, nos va a permitir rastrear de dónde provienen la estructura de dominación de nuestros principales cuerpos teóricos, ¿no es cierto? La verdad que lo que nosotros estamos abriendo con este encuentro es un contacto que creemos que es la del inicio de estudio de una obra, ¿sí? Por lo menos particularmente para mí, la obra de Gullo es un descubrimiento. No la conozco, sino el acercamiento de estos días, desde que sus libros circulan alrededor mío, pero lo que sus páginas presentan es eso, es un esfuerzo de una gran complejidad para criticar específicamente a una disciplina, que es las relaciones internacionales como ciencia social, que da elemento para pensar las políticas exteriores de todos nuestros países, pero también como un campo de difusión y de enseñanza sobre ese particular asunto que es los vínculos pasados y futuros de las naciones
en términos de su construcción de proyecto de futuro, ¿sí? Viendo y considerando que yo no tenía mucho para decir, me gustaría invitar a uno de los lectores que en Santiago del Estero tiene Marcelo Gullo desde hace un tiempo, y ahora le doy la palabra a nuestro profesor y filósofo, el licenciado Antonio Kinen, para que diga unas palabras sobre cómo la obra de Gullo le impactó en el momento en que le llegó, ¿no es cierto?, de lectura. Cierro con esto también, antes de que después de Antonio le demos la palabra al doctor Bernardo Herrera, que es el coordinador de la cátedra Arturo Jauretche en nuestra universidad. Sea la invitación, sea la presencia de Marcelo Gullo entre nosotros, una invitación, pienso que esto puede ser adelantar una conclusión, una invitación a que todos los espacios de formación que tenemos en Santiago del Estero y que hoy participan y que están presentes en la reunión, me refiero a los profesorados, me refiero a la Universidad Católica, que nos acompañó con una ponencia hace unos minutos, ¿sí? Sean espacios se constituyan en espacios de interacción donde el latinoamericanismo sea un espacio y un producto y un objeto de debate permanente. Quienes venimos trabajando con perspectiva regional somos absolutamente conscientes, o es una conciencia que va creciendo, de que nuestras estructuras conceptuales, de que la historia de nuestras disciplinas, el modo en que nuestros docentes se han formado, ¿sí?, ha sido ajena y distante a nuestros procesos regionales. América Latina está en este momento construyéndose una mirada. No quiere decir que no encontremos en un siglo o 2 siglos de pensamiento de un vigor importante, pensadores que nos hayan adelantado visiones que debemos recuperar. Lo que digo es que la cantidad de problemas que América Latina está generando constantemente son mayores por naturaleza al ritmo de teorización. Y eso es una de las riquezas del pensamiento de Marcelo, que es consciente de que está abriendo caminos y lo hace con decisión, y en eso no solo nos brinda una oportunidad de conocer mejor a los esquemas de enseñanza de las relaciones internacionales como espacios de formación, sino también como método de desencriptamiento, de descubrimiento, de apertura, ¿sí?, que debe caracterizar al pensamiento regional. Desde la cátedra Arturo Jauretche y desde la Escuela para la Innovación Educativa en general, particularmente tenemos una diplomatura que es en enseñanza de la historia y el pensamiento latinoamericano. Nos proponemos tener espacios de conversación sobre, no sobre la región como un hecho desconocido, ¿sí?, aunque evidentemente la región también es para nosotros desconocida. Ayer hablábamos con Marcelo sobre el lugar distante o a su vez periférico de Argentina para la propia región, que tiene un centro natural que está en el norte de América del Sur, vamos a decirlo de algún modo, en donde hay una circulación de pueblos y por lo menos una interrelación más fuerte que la que nosotros podemos tener en esto que es el sur del mundo. Pero nosotros podemos salvar algunas distancias que creo que se pueden hacer solamente con esfuerzos colectivos, ya que es muy difícil que una de nuestras instituciones pueda construirse rápidamente un pensamiento latinoamericano, o haga del pensamiento latinoamericano su centro.
Así que sirva, yo digo, la presencia de Marcelo Ulloa, un intelectual brillante y contemporáneo de todos nosotros, para estrechar lazos institucionales entre profesores, pero fundamentalmente entre estudiantes, para que América Latina crezca más en nuestras reflexiones. Como Marcelo bien ha planteado, nosotros estamos atravesados por la idea de la falsedad. Tenemos un conjunto enorme de falsedades. Esas falsedades no solo son mentiras históricas, sino también metodologías que son encubridoras de América Latina como problema y de América Latina como cultura y como sociedad. Yo sé que cuando digo América Latina también debería entrecomillarla, porque sé que nuestros pueblos indígenas hablan de la Vía Yala, pero son estos uno de un numeroso conjunto de problemas que forman parte de este gran proceso y que debería ser una gran tarea para nosotros, que es decolonizar. Hoy el ejercicio y la conferencia va a tener que ver con las relaciones internacionales y con las posibilidades que tenemos como región de construirnos un futuro distinto a partir de concebir de una forma distinta también la realidad geopolítica de nuestra región en el mundo. Permítanme entonces que le dé la palabra al profesor Antonio Kinen para que haga él como una lectura desde su propia descubrimiento en Santiago del Estero de la obra de Marcelo. Gracias, doctor Tasso, por la invitación a estas palabras. Para mí, en el año 2008 fue una sorpresa encontrarme con este libro, digamos, que nos convoca hoy, Marcelo Ulloa, digamos, el libro llamado La insubordinación fundante, digamos. Fue realmente una sorpresa, porque el mismo título de insubordinación fundante, que luego explicita mayormente en el año 12, insubordinación y desarrollo, me planteaba, digamos, la cuestión, digamos, de cuál era el futuro nuestro en Sudamérica. Con la palabra insubordinación precisamente hacía alusión, o hace alusión, a la invitación a decidir nuestro futuro a partir de nosotros mismos, no resignándonos al unilateralismo, que es lo que predominaba y predomina todavía hoy, aunque el unilateralismo, digamos, se siente como tal, sobre todo en nuestra América. Y estaba yo con estos libros, y entonces lo que yo, digamos, aquí, digamos, Pablo, digamos, me invitó, digamos, a decir algo con respecto a estos libros. Yo recuerdo que leyendo el primero de estos libros que recién mencioné, que leyera, digamos, en el año 8, que leí después en la reedición del año 10, digamos, hay una suerte de explicación de cómo la insubordinación dentro de nuestro pueblo, si quiere ser exitosa, tiene que ser hecho en consonancia, en vinculación con otros pueblos de nuestra América, en Sudamérica. Y yo voy a mencionar ahora algo que ya me llamó la sorpresa en aquel momento y que quiero recogerlo ahora, digamos. En el capítulo 10 de ese libro, que se llama Nuevos actores y nuevos desafíos para el nuevo escenario internacional, en el subtítulo Sudamérica, entre el retroceso y el desarrollo, plantea las posibilidades que se están brindando en ese momento, pero yo quiero recordar cuál era ese momento. Entonces, yo presente, digamos, la lectura del año 8 y del año 10. En una suerte de primavera de nuestra Sudamérica. Rápidamente, piensen que en Venezuela estaba Chávez, que en Brasil estaba Lula, que Evo ya estaba, digamos, en Bolivia, que teníamos a Correa, o
poco más arriba, y que teníamos a Lugo en Paraguay. Era realmente, digamos, un momento en el cual se aparecía la confianza en que el futuro podía ser exitoso. Pero simultáneamente, en ese momento señalaba, Bullo, la cuestión, digamos, entre el retroceso y el desarrollo. Han pasado unos años y realmente el panorama con el que nos encontramos hoy difiere sustancialmente de aquel en el cual fue presentado este libro, digamos. En un proceso que comenzó con la laceración a la democracia practicada en Paraguay por Lugo, y que terminó, digamos, con los otros procesos, entre los que cabe mencionar lo que tristemente se dio en Argentina, pero por vía electoral. Entonces, yo tengo algunas preguntas que hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se diera esta suerte de retroceso de las circunstancias en América del Sur en estos pocos años, entre el 2008-2010 y el 2015-2018, para poner una fecha, porque es la que le toca a la Argentina? Y quiero vincularla con la otra cuestión, digamos. En aquel momento, estoy hablando, digamos, aquí cuando me sentí impactado por estos escritos, digamos, de Bullo, digamos, en aquel momento hacíamos alusión, y creo que con todo derechos, a que había habido en nuestra Sudamérica, en nuestra América, una superación de las dictaduras militares, de los procesos, esos habidos tiempos antes. Y entonces era en vinculación con la democracia que pensábamos en la recuperación de nuestros pueblos y de la autonomía para ellos. Y él justamente no practicar, para poder lograr esa autonomía, realizar una insubordinación que para ser exitosa debía ser hecha entre naciones que llamamos hermanas. No es que pueda renegarse de la democracia, es a través de la democracia. Es decir, que los pueblos pueden asumirse a sí mismos y forjar sus destinos. Pero la pregunta es, ¿cómo concretamente forjar las herramientas para que la prensa, la utilización del poder judicial, etcétera, tornen posible y visualicen el afrontamiento de la tarea entre nosotros? Por eso, digamos, me parece esto que le estoy presentando yo ahora a ustedes, lo pensé en aquel momento, cuando leía esta cuestión, digamos, que señalaba Lugo en aquel escrito del año 2008, reeditado muy brevemente, muy poco después, digamos, en el 2010, y que luego reafirmaría interesantemente en su otro libro del año 12, Insubordinación y Desarrollo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo imaginamos? A través de la vía democrática, no hay otra, y es la que nos permite tener soberanía política, digamos, para poder superar la subordinación y ser exitosos en la insubordinación para ser nosotros mismos. Gracias. Por favor. Muy bien. El tema que nos trae ahora el profesor Marcelo Bullo es Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia. Es un aporte, es toda una teoría que viene a incorporar a estudios que se han hecho desde otros ángulos, desde otros puntos de vista. Cuando hace muchos años atrás el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, decía ya por 1820, o inventamos o erramos, se refería a la necesidad de construir una concepción original que nos permitiera superar la dependencia del país del norte. Era necesario
construir toda una concepción original que nos llevara a que el libertador Bolívar decía: debemos constituir los Estados Unidos del Sur. Desde aquella época, y cuando Bolívar realiza y convoca aquel Congreso Anfictiónico de 1826, convocando a los distintos países del sur para ir conformando lo que su maestro le había pedido, una concepción original. Y esa concepción original ha ido desarrollándose muy a pesar de que ese Congreso Anfictiónico de 1826 no tuvo el éxito que se esperaba, porque casi simultáneamente se larga lo que se llamó la doctrina Monroe, o la doctrina Monroe, elaborada por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, que establecía como principio principal el de América para los americanos, que en definitiva no era nada más que la fachada que contenía un esquema de dependencia que en definitiva decía no era sino América para los norteamericanos. Sin embargo, se ha ido construyendo a través del tiempo una concepción a la que ahora Gullo le agrega como teoría desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Se ha ido construyendo poco a poco en América del Sur esos estudios que reclamaba el maestro de Bolívar, la originalidad de la concepción. Una filosofía latinoamericana que partiera de lo que ha sido algo común en los pueblos latinoamericanos. Nosotros tenemos una lucha como los latinoamericanos, tenemos una historia común, producto de esas luchas que se han dado en el proceso o durante el proceso de la emancipación. En función de esa lucha o de esa historia común, teníamos que desarrollar una filosofía latinoamericana, partiendo de la tierra, partiendo del hombre latinoamericano, partiendo del indio, del mulato, del mestizo, del criollo, para tener y componer y edificar una filosofía latinoamericana, una concepción cultural, el ser nacional latinoamericano, que se conforma con elementos fundamentales como son los valores culturales, que son las tradiciones, el folclore, la religiosidad, el idioma, como elementos unitivos de toda una concepción de un ser nacional latinoamericano. O bien la necesidad de la conformación de una visión de la economía que complemente los intereses y los derechos de los países de la región, como por ejemplo la creación que estaba incluso prevista, que era el Banco del Sur, o bien, por ejemplo, los instrumentos institucionales. Ese Congreso de 1826, ese Congreso de Panamá, fue el Congreso precursor en lo que después, con el transcurso del tiempo, significaron los instrumentos institucionales que permitieron unificar a la región, como por ejemplo el Mercosur, la UNASUR,
el ALBA y la CELAC. O bien, por ejemplo, lo que significó o lo que significaron las doctrinas internacionales frente a los atropellos que sufrieron nuestros pueblos latinoamericanos. Aquí hay estudiantes de Derecho que seguramente han dado la materia Derecho Internacional Público, o lo van a dar. Y en eso seguramente han estudiado la doctrina Calvo o la doctrina Drago. Esas doctrinas establecen, por ejemplo, en el caso de la doctrina Calvo, el rechazo de las agresiones extranjeras, en el caso particular y concreto de Venezuela en 1902, que fue rodeado y bloqueado navalmente por 3 países europeos: Italia, Gran Bretaña y Alemania. La doctrina Calvo significó el rechazo a lo que significaba el uso de la fuerza contra un país que tenía una abultada deuda externa. Esa doctrina Calvo fue luego ratificada por Luis María Drago, que establecía que todos los contratos que se celebraran entre súbditos de un país extranjero o con un Estado o miembro de un Estado local, los contratos debían someterse a la jurisdicción del Estado local. Es decir, lo que se conoció después con lo que era la ley de pago soberano. Entonces, esos principios del derecho internacional, que deben ser ratificados desde el punto de vista de las concepciones diplomáticas y también del derecho internacional, en el presente, especialmente cuando nosotros advertimos que en los países de la región se ejercitan abusivamente los endeudamientos, y nuestro país no escapa a esa trágica realidad en este tiempo. Es decir, se han ido poco a poco edificando desde distintos ángulos concepciones que hacen a la defensa de los derechos que tienen los países de la región. Y aquí, Marcelo Gullo nos presenta este libro en donde previamente, con su obra anterior en Subordinación Fundante, nos planteaba la necesidad que teníamos que insubordinarnos frente a la subordinación, es decir, al sometimiento que nos realizaban o lo que hacían los poderes internacionales que circunstancialmente ejercían el sometimiento de los países latinoamericanos. Ya lo había planteado Manuel Ugarte en sus distintas conferencias, el autor de la expresión de la patria grande. Manuel Ugarte ya lo había planteado también. Esa contradicción fundamental de los países sometidos, de los países subordinados, ¿no es cierto?, y de la necesidad de esa insubordinación. Manuel Ugarte hablaba y abogaba por los pueblos que mueren en minúscula ante los pueblos que viven en mayúscula. Eso planteaba Ugarte. Es decir, la contradicción fundamental entre los países sometidos y los países dominantes que nos someten a su dominación. Y en esta obra, que desde el punto, si algo faltaba precisamente para completar esa necesidad de conformar la concepción original en defensa de los intereses y de los derechos de los países de la región, que reclamaba
Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, si algo faltaba, era precisamente una visión desde el punto de vista de la geopolítica. Es decir, los países de la periferia, para salir de la periferia hay que pensar en la periferia, como dice Gullo, pero también con una concepción geopolítica que haga, que permita que las relaciones internacionales o las concepciones internacionales, mejor dicho, no reflejen y no sean la política exterior de los países dominantes. Y como Gullo dice, los países que de pronto constituyeron su poderío y se constituyeron como países desarrollados partieron de los procesos proteccionistas que permitieron realizar su revolución industrial en el caso de Inglaterra primero y después en el caso de Estados Unidos, con políticas proteccionistas de sus intereses, mientras exportaban las ideas librecambistas, las ideas del libre mercado, que desgraciadamente los países los países dependientes o subdesarrollados, compraban, especialmente a través de sus élites, que eran las que conducían los destinos de los distintos países de la región. Pasaba algo similar al problema de la colonización cultural y pedagógica que denunciaba Arturo Jauretche. ¿Y cómo había que salir de esa colonización cultural y pedagógica? Decía Arturo Jauretche. Teníamos que mirar desde Argentina, teníamos que tener la visión, ¿no es cierto?, desde aquí, con la mirada desde aquí, desde nosotros, por nosotros y para nosotros. Eso era complementado por Fermín Chávez, citado en la obra, citado por Marcelo Gullo. La necesidad de no comprar los elementos, las concepciones eurocéntricas de la cultura nos llevaban a la necesidad de crear un instrumento que permitiera resistir la adopción de esas concepciones culturales. Fermín Chávez hablaba, y lo digo porque además lo repite Marcelo Gullo, era necesario crear una nueva epistemología, era necesario crear la ciencia del pensar periférico. Y Gullo dice, para salir de la periferia hay que pensar desde la periferia. Pero además va más allá, porque describe cuál es el panorama internacional, además de ejemplificar cómo ha sido el desarrollo de los países que con posterioridad se erigieron en países poderosos. Y es necesario tener en cuenta en sus nuevos estudios lo que habla de la presencia en el mundo de la oligarquía financiera internacional. La oligarquía financiera internacional nos recuerda a cuando el general Perón hablaba de la sinarquía internacional. Esa oligarquía financiera internacional es la que desarrolla toda una concepción económica que no solo pone en peligro con la adopción de medidas en la economía de libre mercado propio del neoliberalismo, sino pone en peligro a los propios países desarrollados, en los propios países del primer mundo.
España e Italia son sometidos por Alemania. Y Alemania es sometida por la propia oligarquía financiera internacional. Entonces, es importante todo esto que estudia Marcelo Gullo, es importante porque hace ver cómo, particularmente desde la caída del muro de Berlín, se multiplican las concepciones de libre mercado, se multiplican las ideas de la necesidad y incluso se confunden en el sentido, se unifican de aquellos asesores de los países centrales que muchas veces integran organismos de tipo internacional, como por ejemplo la CIA, y son asesores y a la vez difusores de estas nuevas concepciones internacionales que, sigo insistiendo, nuestros estudiosos de las relaciones internacionales las compran sin cuestionar críticamente sobre si esas recetas son o no adaptables a nuestras realidades y a nuestros rasgos específicos que presentan nuestros países de la región. Pero de todos modos esto es una cuestión que lo va a desarrollar el doctor Marcelo Gullo. El doctor Marcelo Gullo es un estudioso, es un académico que es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, profesor de la Escuela Superior de Guerra, y bueno, ha sido discípulo de el uruguayo Mentol Ferré y ha sido discípulo de Yaguaribe, este gran pensador brasileño, ¿no es cierto? Y que él está siguiendo esos lineamientos para que desde las periferias, los países periféricos, realicen su resistencia a estas concepciones dominantes. La cátedra Arturo Jauretche recibe al doctor Marcelo Gullo con los brazos abiertos. La ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades, le da la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no voy a usar el micrófono porque tengo un gran vozarrón, ¿no? Se ve que capaz que de chiquito quería hablar en la Plaza de Mayo. Entonces, primero quiero agradecer profundamente al rector de la universidad, el ingeniero y filósofo Héctor Paz, por la invitación para estar con ustedes y el recibimiento tan generoso que me hizo hoy a la mañana. Quiero también agradecer especialmente a Pablo Tasso, que hace posible que yo esté acá con ustedes en esta universidad. Quiero agradecer al doctor Bernardo Herrera por la organización, el esfuerzo que ha puesto para que mi visita a la ciudad de Santiago y para que esté con ustedes. Y quiero agradecer también, ¿no es cierto?, a Ana Herrera, que he molestado continuamente estos días para que esto pudiera ser realidad, para que todo saliera a la perfección, y ella trabajó realmente incansablemente. Ustedes cuando, por lo menos a mí me pasaba, cuando yo asistía a la presentación de un libro, uno a veces se preguntaba, ¿para qué voy a asistir a la presentación del libro si puedo comprar el libro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo siempre tuve esa idea que el autor tiene que decir algo del libro y algo que está más allá del libro, es decir, en el fondo tiene que explicar, ¿no es cierto?, por qué escribió ese libro, es decir, algo que en el libro no está, que subyace, ¿no es cierto? Y yo les voy a contar a ustedes eso hoy, más la esencia del libro mismo, pero sin el contexto del autor, ¿no es cierto?, sin estar ubicados, entiende uno, es decir, no podemos elaborar un pensamiento situado, uno tiene que saber, usted tiene que saber dónde estaba situado el autor, cuáles son las circunstancias que lo motivan a escribir, se entiende, porque uno escribe a partir de una circunstancia personal, una circunstancia de su pueblo, una circunstancia vivencial. Y entonces tengo que decirles, ¿no es cierto?, que hay tres grandes preguntas
que van a rondar en mi cabeza en 1990, fundamentalmente, situémonos en 1990. Cuando vuelvo de Europa, después de haber realizado mis estudios, primero en la Escuela Diplomática de Madrid y después en el Institut d'Études Internacionales, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, donde estaba yo realizando mi maestría y lo que llaman los suizos Diplôme d'études supérieures, para hacer el doctorado en Relaciones Internacionales. Lo que me encuentro cuando vuelvo a la Argentina era un país completamente distinto del que yo había visto en mi infancia. Un país en mi infancia donde había pobres, claro. Había pobres, pero esos pobres, enfrente de mi casa, en una villa miseria, el día domingo comían un asado y había una humareda gigantesca de muchachos, ¿no es cierto?, que comían lo mismo que estaba comiendo yo. Mi padre estaba comiendo un asado conmigo y mi familia y aquellos también. Es decir, no había una diferencia de alimentación. Quizás era un poquito más tierna la carne nuestra y un poquito más dura la de ellos, pero mi papá estaba tomando vino, ellos tomaban vino, yo comía carne, ellos comían carne. A la mañana yo desayunaba un café con leche, con pan, manteca y dulce de leche, y lo mismo allá. Ese país no existía más. Ese país era un país, se entiende, de una pobreza creciente, donde esa pobreza se notaba ahora biológicamente, es decir, había gente desnutrida, cosa que yo nunca había visto. Esa pregunta rondaba en mi cabeza, es decir, ¿qué es lo que había pasado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había pasado? Al mismo tiempo que rondaba en mi cabeza otra gran pregunta, producto, ¿no es cierto?, de mi experiencia europea, que era el haberme encontrado en Madrid con alumnos y alumnas de México, el Perú, Venezuela, Colombia, Honduras, Santo Domingo, Chile, Bolivia, donde me había dado cuenta que nosotros éramos un pueblo continente, un pueblo extendido a lo largo de un continente, pero el mismo pueblo. Entonces esa gran pregunta, ¿por qué ese pueblo continente que tenía cantidades enormes de unidad, no había logrado su unidad como otros, había logrado su unidad teniendo menos componentes de unidad, menos contradicciones teníamos nosotros que otros que sí habían logrado su unidad? ¿Y por qué este pueblo continente, que yo me había dado cuenta que éramos lo mismo? Sí, claro, uno comía más picante, otro menos, uno tenía más colorcito que otro, pero en realidad nosotros éramos lo mismo, un pueblo continente. ¿Por qué no habíamos logrado la unidad? Y la tercera pregunta que rondaba en mi cabeza era una cosa que me llamaba poderosamente la atención. Cuando yo parto en la década del 80 rumbo a la Escuela Diplomática de Madrid y después a Suiza, en Argentina había una sola facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que otorgaba el título de licenciatura en Relaciones Internacionales. No había otra estatal en Argentina y no había en casi todo el continente latinoamericano. Desde México para acá no había estudios de relaciones internacionales, eran muy pocos. Sin embargo, cuando vuelvo hay una proliferación gigantesca de carreras de relaciones internacionales. Habían proliferado como hongos. Yo me preguntaba, ¿por qué? Sin darle un juicio positivo o negativo. Y en el fondo esas tres preguntas, inconscientemente quizás en un principio, van a motivar, ¿no es cierto?, mi campo de investigación que había comenzado en Europa y van a producir, ¿no es cierto?, 3 libros. El primero, que es La insubordinación fundante, tiene tapa anaranjada, porque es la tercera edición, la primera la tapa verde que mostraba el doctor. La insubordinación fundante, ¿no es cierto?, historia de la construcción del poder de las naciones. Después, este libro con el prólogo de Elio Yaguaribe. Después le siguió Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, y se termina con este último, que conforman en realidad una trilogía, los 3 libros, si bien pueden ser leídos de formas distintas, del último al primero, del primero al último, en realidad, si alguien quisiese hacer un estudio sistemático, debería comenzar por insubordinación fundante, insubordinación y desarrollo, y finalmente relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, donde yo termino de desarrollar lo que humildemente considero
la teoría de la insubordinación fundante, donde, para darles una pincelada a esta teoría, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no estamos, ¿no es cierto?, nosotros no estamos subdesarrollados, ¿no es cierto?, no estamos subordinados porque estamos subdesarrollados, no, es al revés. Nosotros estamos subdesarrollados porque estamos subordinados, y nosotros no estamos, ¿no es cierto?, no estamos divididos porque estamos subdesarrollados, sino que estamos subdesarrollados porque estamos divididos. Es al contrario. Esta pincelada, ¿no es cierto? Y claro, ustedes lo motiva, seguramente muchos son estudiantes de Relaciones Internacionales, este último libro, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, que integra y finaliza esta trilogía, donde se da respuesta a estas tres grandes preguntas, ¿no es cierto?, que yo me hacía. El doctor algo ha insinuado de esto. Lo primero que tenemos que decir, ¿no es cierto?, que si nosotros, ese es mi campo específico de estudio, no es la filosofía, es las relaciones internacionales, no es la historia se complementa, la filosofía se utiliza, pero es las relaciones internacionales. Tenemos que decir que esta proliferación de carreras de relaciones internacionales no fue una proliferación al azar, no fue al azar. Y que si bien todo conocimiento es bienvenido, ¿no es cierto?, y si bien todo estudiante que ingresa a una carrera universitaria es bienvenido, sin embargo tenía una finalidad que nosotros no lográbamos ver. ¿Por qué? Porque si uno analiza el programa de todas las carreras de relaciones internacionales, salvo excepciones que confirman la regla, esos programas en un 80% y el material bibliográfico que se utiliza, sobre todo para teoría de las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, es un mare magnum que no hace más, ¿no es cierto?, que repetir en castellano, ¿no es cierto?, los programas de las universidades de Harvard, de Princeton, ¿no es cierto?, de California, de Stanford, y repetir las concepciones de los grandes teóricos. Claro, cualquiera podría decir, profesor, eso no presenta ningún inconveniente, porque hay que estudiar a los grandes teóricos. Claro que hay que estudiarlos. Nadie dice acá que no haya que estudiar a los grandes teóricos, sean, se entiende, europeos, norteamericanos, o chinos, o rusos. Claro que hay que estudiarlos, y todos, siempre, porque esto es universal, lógico. Pero hay un pequeño inconveniente. En los Estados Unidos está la disciplina de las relaciones internacionales, tiene un segundo nacimiento. En realidad la disciplina no nació en Estados Unidos, nace en Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial. Comúnmente se les explica a los alumnos que nace como una preocupación altruista, producto, se entiende, de la gran masacre que había implicado la Gran Guerra, ¿no es cierto?, del 14. En realidad, la inteligencia británica, la élite británica reflexionaba sobre un problema gravísimo para ellos, que era la disminución del poder británico, que había necesitado de la imperiosa ayuda del poder norteamericano para derrotar al poder alemán. Nunca había pasado. Ese campo de estudio que da origen a las primeras cátedras de Relaciones Internacionales en la Universidad de Gales, se traslada luego al continente, como dicen los ingleses, llaman a Europa el continente. Ellos no dicen Europa, el continente, allá está el continente. Se traslada a la Universidad de Ginebra, donde se va a crear el Instituto de Estudio Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales, donde se va a crear el primer doctorado en Relaciones Internacionales, que no existía antes, con la idea de que iba a surgir una organización internacional que, basada en el libre comercio, ¿no es cierto?, y en la Sociedad de Naciones, iba a establecer la paz en el mundo. Y entonces había que formar a la burocracia de ese organismo. Viene la Segunda Guerra Mundial, y antes mismo de la Segunda Guerra Mundial hay una inmigración masiva de profesores de Relaciones Internacionales a los Estados Unidos, donde la disciplina tiene un segundo renacer. Por eso Hoffman, que es uno de sus inmigrados, comete el error de decir que la disciplina nace en Estados Unidos. No, tiene un segundo renacer en Estados Unidos. Pero cuando nace en Estados Unidos, ¿no es cierto?, toma la particularidad forma de estudio que tienen, se entiende, los Estados Unidos, donde el presente era más importante que el pasado. Entonces son estudios
en la mayoría se puede ver de las carreras que se reproducen en la década de 1990, hay históricos, tienen un profundo déficit de conocimiento histórico universal, sí, claro, pero de conocimiento histórico el que más nos afecta a nosotros, que es el conocimiento de la historia, ¿no es cierto?, de nuestro ser y de nuestro estar, porque uno tiene un ser y un estar, nuestro ser y nuestro estar, y el estar aquí. Entonces, y ese estudio de nuestro estar histórico y nuestro ser histórico está ausente. Pero tiene una segunda característica estos estudios, que no por una cuestión de maldad, cada uno desarrolla un pensamiento de acuerdo a su necesidad, es lógico. Los Estados Unidos, en sus grandes catedráticos, no se preguntaban, porque no le era necesario, cómo había sido a lo largo de la historia la relación entre los débiles y los fuertes. El estudio de la relación entre los débiles y los fuertes estaba ausente del pensamiento norteamericano. No le era necesario, porque ellos eran los fuertes del mundo y tenían que estudiar cómo se conducía al mundo. Ya habían dejado de ser débiles. Por supuesto, entonces tampoco estaba considerado la pregunta de cómo los débiles en algunas ocasiones habían logrado de ser débiles, es decir, cómo habían logrado superar su subordinación. Esa pregunta estaba ausente del marco de las relaciones internacionales, y tan ausente estaba y está que cuando ustedes lo estudian, lo ven solo desde autores que no son autores de relaciones internacionales. Es decir, la disciplina toma prestada, porque se da cuenta que hay un bache, del pensamiento económico de Otoño dos Santos, ¿no es cierto?, ¿no? Toma prestado de otros pensamientos, de otras disciplinas, porque la disciplina, esa reflexión no existe. No existe, es un vacío. Tiene que tomarlo prestado de otra disciplina. Segundo gran déficit, entonces no se contemplaba la relación entre los débiles y los fuertes y cómo los débiles habían dejado de ser débiles. Y un tercer inconveniente profundo está para repetir acríticamente, se entiende, a esos pensadores, grandes pensadores norteamericanos acá. ¿Cuál era el tercer inconveniente? Que la mayoría de ellos, incluido Hans Morgenthau, a quien podemos considerar el padre de la disciplina, ¿no es cierto?, inmigrado en Estados Unidos, perseguido por el nazismo, Hans Morgenthau trabajaba para el Departamento de Estado, pero no era un caso aislado. Todos los grandes teóricos de las relaciones internacionales, desde Hans Morgenthau, pasando por Hoffman, pasando por Huntington, pasando por Joseph Nye, el autor de la teoría de la interdependencia, fueron funcionarios o del Departamento de Estado o al mismo tiempo del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro y de los órganos de inteligencia. Es decir, ha habido siempre una participación de los grandes profesores de Harvard, de los grandes profesores de Stanford, de los grandes profesores de Chicago, de Nueva York, de la Universidad de Nueva York, no solo en los pasillos del poder, sino en la cocina del poder. Y entonces sus estudios, brillantes en muchísimas ocasiones, tienen también, porque están producidos para los órganos de inteligencia, y allá no es ningún misterio, no es ningún secreto. Ellos públicamente lo dicen porque para ellos es un orgullo. Están teñidos de la necesidad geopolítica de los Estados Unidos. Le voy a poner un solo ejemplo, cuando en la década del 80 comenzó a hablarse de la lucha de civilizaciones, ese estudio que Huntington da a conocer al mundo era un estudio que le había pedido la CIA. Y él lo ha hecho público esto, él no lo ocultó nunca. Lo había pedido la CIA, porque le iba a servir después a los Estados Unidos para justificar una acción en el plano de la política internacional. No es el problema, ¿no es cierto? El problema es que nosotros, los alumnos, lo leen sin saber lo segundo que yo he dicho. Entonces no saben distinguir, se entiende, qué contenidos son objetivos y qué no. No saben distinguir la paja del trigo. Entonces hacía falta un estudio, la elaboración de una teoría de las relaciones internacionales por los tres motivos antedichos, pero también hacía falta un abordaje de nuestro ser y de nuestro estar, porque en el marco de las relaciones internacionales aparecían tres grandes vertientes, ¿no es cierto?, teóricas: el realismo, el idealismo y una teoría neomarxista elaborada en Estados Unidos y en Europa, y los tres carecían o tenían el mismo problema. Así, las tres en el fondo
eran teorías eurocéntricas. Estaban pensadas desde un centro de poder y no desde los débiles. Desde un centro de poder y no de los débiles. Y entonces estaba el problema de los actores, que consideramos, ¿no es cierto?, nosotros actores de las relaciones internacionales. Y la mayoría de ustedes, que son alumnos de relaciones internacionales, ¿no es cierto?, empiezan el estudio de los actores de lo que llaman la paz de Westfalia. 1648 en Europa, la paz de Westfalia, la aparición, se dice, del actor internacional. ¿Verdad? Y antes de Westfalia, antes de 1648, los alumnos no saben nada. Hay un signo de interrogación, como si no hubiese habido actores antes de 1648. Por eso yo eso lo denomino la falacia de la paz de Westfalia. Los actores de las relaciones internacionales, como de otras disciplinas, nacieron mucho antes de que el hombre supiese que eso era una disciplina. Como la medicina nació mucho antes que el hombre pudiese conceptualizar que eso era medicina. Y los actores de las relaciones internacionales nacen cuando los primeros pueblos nómades se hacen sedentarios. Cuando los primeros pueblos nómades se hacen sedentarios en el valle del río Éufrates y Tigris, 3000 años antes de Cristo, en el valle del río Urubamba, más o menos 2500 años antes de Cristo, en el valle del río Indo, más o menos en la misma fecha, en el valle del río Amarillo, en la meseta mexicana, cuando los primeros pueblos nómades se hacen sedentarios, constituyen unidades políticas con asiento territorial. Unidades políticas con asiento territorial. Y hay, en el sentido de Max Weber, en el sentido de tipos ideales elaborados por Max Weber, tenemos el primer actor de las relaciones internacionales, unidades políticas con asiento territorial. Sin embargo, al mismo tiempo que en la meseta mexicana, en el valle del río Urubamba, en los Andes peruanos, o en el valle del río, en los valles de la Mesopotamia de hoy, lo que hoy es Irak, o en el valle del río Amarillo en China, o en el Indo en la India, había todavía pueblos nómades. ¿Esos pueblos nómades qué eran? Unidades políticas. Unidades políticas sin asiento territorial. Ahora bien, cuando en el valle del río Urubamba nace Cusco, cuando nace Ur, ¿no es cierto?, o Babilonia después en la Mesopotamia, es decir, unidades políticas con asiento territorial, no hay una. Son varios pueblos nómades que crean unidades políticas relativamente cercanas. Unidades políticas con asiento territorial. Y hay un momento determinado de la historia cuando una de esas unidades políticas adquiere más poder que las otras, por distintos motivos que ahora no vamos a analizar, porque eso sería una conferencia en sí misma que está explicada en el libro. Pero cuando una de esas unidades políticas adquiere más poder que la otra, nace la dialéctica que va a explicar toda la historia de la relación internacional hasta el día de hoy. Nace la dialéctica subordinación-insubordinación. ¿Por qué? Porque la unidad política que tiene más poder va a intentar imponerle a la unidad política de menor poder que están alrededor de ella su autoridad, su poder. Es decir, nace la dialéctica subordinación-insubordinación, porque las unidades políticas de menor poder, sometidas a la voluntad del otro con mayor poder que quiere subordinarlo, tienen que elegir. Inevitablemente tienen que elegir, no pueden no elegir. Tienen que elegir entre subordinarse o insubordinarse. No pueden no elegir. Pasivamente, si no eligen nada, se subordinan. Tienen que elegir entre subordinarse o insubordinarse. Y ahí nace la dialéctica que explica las relaciones internacionales hasta el día de hoy y que está ausente de nuestras academias. La dialéctica subordinación-insubordinación. Subordinación-insubordinación, hasta el día de hoy. Pero sin embargo, al mismo tiempo que hay unidades políticas con asiento territorial, intentándole de mayor poder subordinar a las otras, hay todavía pueblos nómades. ¿Y qué son? Son unidades políticas con asiento territorial. Tienen un ejército, tienen un jefe, tienen una organización. No tienen intención de asentarse, tienen intención de saquear a las otras unidades. ¿Por qué? La unidad política con asiento territorial hacen agricultura, acumulan comida y quieren robarla. Son unidades saqueadoras, estos pueblos nómades. Y este concepto de unidad política sin asiento territorial nos permite abarcar desde los antiguos pueblos nómades hasta la actual oligarquía financiera internacional, que tiene la misma intención que aquellos pueblos nómades. No les interesa el dominio efectivo de un territorio, no quieren ser los dueños visibles de un territorio, quieren saquear a los pueblos.
tiene una ambición de rapiña, saquea la oligarquía financiera internacional con distintos mecanismos, uno de ellos la deuda externa, a los pueblos, ¿verdad? Entonces, este concepto de unidad política sin asiento territorial nos permite abarcar desde los pueblos nómades, la oligarquía financiera internacional, pero también a numerosas ONG, también incluso a personalidades que por su prestigio o por su poder económico, o ambos, logran imponer su Estado o construir o intentar construir un sistema de acuerdo a sus necesidades. Es decir, nos permite abarcar desde George Soros a la Madre Teresa de Calcuta, desde los franciscanos hasta la masonería. De esta manera tenemos establecidos los dos tipos ideales de actores internacionales. Pero sin embargo ustedes han notado que yo no utilizo la palabra dominación, no utilizo la palabra dependencia. No es que la niegue, sino que pertenece a otro ámbito de estudio. ¿Por qué utilizo la palabra subordinación? Muy sencillo, si uno analiza el transcurso de la historia, verá que aquellos que más poder tienen han instrumentado tres formas de dominación. La más, que todo el mundo podría responder, se da cuenta todo el mundo, es la subordinación militar, es decir, la imposición por la fuerza. ¿Está? Sin embargo, la imposición por la fuerza no es del agrado de los grandes poderes. Es la última ratio, la subordinación por la fuerza. ¿Por qué no es del agrado? Porque siempre causa una reacción del que está dominado. La dominación militar causa siempre y engendra, se entiende, el intento, porque uno tiene ahí al ocupante extranjero, al invasor, sea por él o por interpósita persona, entonces uno se rebela. Es humillante. Esté o no la bandera extranjera, es humillante. Entonces ellos prefieren la subordinación económica, que tiene muchos mecanismos, pero la subordinación económica también tiene una dificultad, es más eficiente. Sí, la subordinación militar es eficiente en el corto plazo y ineficiente en el mediano plazo. La subordinación económica es eficiente en el mediano plazo, pero es también ineficiente en el largo plazo, porque a la larga los pueblos se dan cuenta de esto, dicen, vivimos mal porque estamos subordinados, y se dan cuenta de los mecanismos económicos. La más sutil de todas las subordinaciones, la más eficiente en el largo plazo, pero difícil para ellos de construir en el corto plazo, es la subordinación ideológica cultural. La subordinación ideológica cultural, la más difícil de construir, es la más eficiente para ellos. Consiste en hacerle creer al otro, si un Estado a la élite de conducción de un Estado B, o al pueblo en su conjunto, como se trata de un sistema democrático, de una ideología y una cultura determinada, porque entonces no tendrá necesidad de imponerle nada al otro, porque el otro cree que está haciendo lo que él quiere sin saber que está haciendo lo que quiere el que manda. Eso es la subordinación ideológica cultural. El primer poder autoconsciente, no quiere decir que no existiese antes, pero el primer poder autoconsciente que va a aplicar metodológicamente, es decir, con metodología, con conciencia política y planificadamente, de forma sistemática, la subordinación ideológica cultural. No quiere decir que no existía antes, pero nadie antes lo había hecho con tanta planificación y tan sistemáticamente, fue el poder británico. El poder británico fue autoconsciente de cómo había construido su poder. Inglaterra, si uno se ubica en el año 1550, era una isla miserable. Hoy nos cuesta trabajo creer, ¿no es cierto?, que Inglaterra era una isla miserable. Sí, era una isla miserable. Era la periferia de Europa, eran pobres, valga la metáfora, si uno le daba una llave inglesa a un inglés se le caía de la mano porque no sabía agarrarla. No porque hay pueblos inferiores o pueblos superiores. No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que cada uno hace. Era un pueblo de pastores y piratas. Entonces, si yo le doy una llave inglesa, se le cae de la mano porque no está acostumbrado. No es su técnica. Su técnica era el saqueo y el pastoreo. Era un país absolutamente pastoril, que le vendía lana en bruto a los Países Bajos. Lana en bruto a los Países Bajos. Y después le volvía a importar el pullover en inglés, ¿no es cierto?, ¿no?, que le habían mandado. Lana en bruto que hiciese ni siquiera limpiar, en bruto. Eran los estúpidos de Europa. Hasta que Isabel I de Inglaterra decide, dice, no puede ser esto. Decide, señores, nosotros tenemos que industrializarnos. ¿Cómo? Prohibiendo la importación de productos textiles
de los Países Bajos, lo que hoy es Holanda y Bélgica. Lo que hoy es Holanda y Bélgica. Claro, una prohibición por sí misma nada crea, nunca. En la historia de la humanidad, una prohibición por sí misma no crea nada. La prohibición nunca puede ser creadora, no puede engendrar, salvo que esté acompañada de un estímulo positivo. Si yo digo una prohibición, pero va acompañada de un estímulo positivo, que es más importante que la prohibición, que es momentánea, entonces es creadora. Entonces, ¿qué hace Isabel? Un estímulo positivo. Va a atraer a industriales de los Países Bajos, a Inglaterra, a obreros, porque ellos no tenían obreros capaces de trabajar en una fábrica, le va a dar tierra al lado de los ríos gratis, va a establecer Isabel, porque no es la Inglaterra que describe Dickens en sus libros del año 1750, no es la Inglaterra de Dickens. Si Inglaterra con Isabel es el primer país que establece salarios mínimo vital y móvil, diríamos hoy, no se llamaba así, altos. ¿Por qué? Porque si iba a haber industria, esa industria está dedicada al mercado interno, y si no había salarios altos, ¿quién lo iba a comprar? Si no hay mercado interno, ¿a quién le iba a venderse esa industria? Era imposible vendérsela a nadie. Entonces, había necesidad de que los obreros estén bien pagos. Después, cuando se convirtieron en exportadores, cambiaron. Poco para el obrero, para exportar, para tener una gran plusvalía. Pero al principio no, porque si no había mercado interno, ¿a quién le iba a vender las telas? Si sus telas eran deficientes, si su ropa era deficiente, ¿por qué era deficiente? Muy sencillo, porque los otros tenían experiencia y escala de producción. Estarán caras y malas porque no tenían experiencia. Entonces, los ingleses construyen su poder nacional a partir, ¿no es cierto?, de un feroz proteccionismo económico y de un adecuado impulso estatal. Fíjese usted que yo dije poder nacional. Hice más hincapié en el poder que en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el poder es más importante que el desarrollo. El desarrollo es necesario, pero si uno no tiene poder no lo mantiene en el tiempo. No es capaz de mantenerlo en el tiempo. Y porque Inglaterra sabe que la industria es poder. Porque Inglaterra no solo va a predicar el libre comercio para que sus industriales vendan mercadería, sino porque quiere inhibir el desarrollo industrial de los otros. Dice, Inglaterra se pregunta, ¿cómo hacemos para que las demás naciones del mundo no lleguen al estadio de desarrollo que yo he llegado? Muy sencillo, diciéndole a los otros que el camino del éxito es todo el contrario de lo que yo he hecho. Y ahí nace la ciencia económica, en la realidad, nace con Adam Smith. No quiere decir que todos los postulados que elaboran Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones sean falsos, no. Adam Smith describe algunas leyes que son ciertas, porque si yo quiero que un error camine en la historia, ese error tiene que estar recubierto de verdad. Si un cubo no puede rodar, ahora si un cubo es una pelota, está rodeado de verdad, forma una pelota, el cubo va a rodar, rodea la verdad, avanza la verdad a medida que avanza el error. El error era que no había una división internacional del trabajo que querida por Dios, naturaleza, un demiurgo, quién sabe por quién, por el cual a Inglaterra le correspondía a las fábricas, esa es la fábrica del mundo, y a otro producir cacao, a otro arroz. Claro que había una división internacional del trabajo en los productos naturales, porque nadie en su sano juicio puede sembrar trigo, se entiende, en el Amazonas, o banana en Mar del Plata, obvio. Pero no era verdad para la industria, que era siempre una creación artificial. Y eso es lo que a Inglaterra le interesaba predicar, el libre comercio para la industria. Pero no para vender, sí para vender, pero también porque era poder. Prueba de que es poder, que cuando en 1840 5 barcos ingleses penetran en el poderoso imperio chino, en el río Amarillo, los chinos le presentan batalla con 400 embarcaciones gigantescas, ¿está? Creyendo que esos 4 barcos miserables van a ser prácticamente aniquilados por 400 barcos chinos gigantescos. Los barcos chinos duraron 2 minutos, porque los 4 barcos ingleses eran barcos acorazados, con cañones de fuego extraordinarios, y los chinos tenían barcos gigantescos de junco. Fueron aniquilados, porque la industria es poder. Inglaterra tenía poder, y China no. China, que había sido el primero en intuir la industrialización, la había abandonado. Entonces venía un país industrializado, es decir, poderoso, y le impuso a China una dependencia que va a durar, se entiende, un siglo. Que va a durar un siglo, porque tenía poder. En China, para que ustedes visualicen el mundo, nosotros somos muy eurocéntricos. Nosotros no sabemos que China ya en ese momento tenía 400 millones de habitantes. En ese momento tenía 400 millones de habitantes. Y una isla pequeñita, esta de Europa, dominó y convirtió a China en una colonia, teniendo esa nación, 400 millones de habitantes. Sun Yat-sen,
el padre del partido que llamó Kuomintang, que quiere decir Partido Nacional y Popular, de donde nos viene a nosotros, cuando nosotros usamos Nacional y Popular, nadie sabe que en realidad es una categoría china, inventada por Sun Yat-sen, es el primero que la inventa, Partido Kuomintang, Partido Nacional y Popular, y que va a venir a América Latina de la mano de Aya de la Torre, que se encuentra con miembros del Kuomintang en Londres, y escucha eso que no había escuchado nunca. No fue un invento de América Latina, fue un invento de China. Porque decía Sun Yat-sen, ¿no es cierto? Sun Yat-sen, China, no siendo colonia formal de nadie, dice, en realidad somos una hipercolonia, somos una colonia de todos los países poderosos, ¿verdad? Entonces necesitamos un frente nacional y popular para liberarnos, ¿se entiende?, de esa colonización, que él intuye que primero es una colonización cultural, porque en China no hay presencia extranjera, salvo en los puertos, donde están los europeos, con sus armadas, no hay europeos dentro de China. Entonces, la principal subordinación es la subordinación ideológica. Sí es cierto, solo sí es cierto, es un silogismo, que la principal herramienta que han utilizado los poderosos ha sido la subordinación ideológica. Entonces también es cierto que todo proceso emancipatorio exitoso solo puede ser el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal que genere un proceso de insubordinación fundante que va a poner en acto todas las riquezas culturales, políticas que ese pueblo tiene. Es decir, pone en acto todo aquello, se entiende, que se encuentra en potencia. Ustedes saben la diferencia entre potencia, ¿no es cierto?, y acto. La inventó Aristóteles, más vieja, se entiende, no es imposible. Es decir, ¿qué es una semilla de roble? La nada. Yo se la doy a Pablo y Pablo puede romperla con la mano. Pero en potencia contiene un roble. Sí, contiene un roble, si yo la pongo en una tierra adecuada, la cuido durante qué cantidad de tiempo y le echo la cantidad de agua necesaria y suficiente. Si yo, como quiere el neoliberalismo, dice, coloque usted, Marcelo, la semilla en la maceta y olvídese, déjela ahí. Y si no llueve estoy muerto, no va a crecer, no va a germinar nunca. Entonces el liberalismo dice, usted no se preocupe, no le eche agua. ¿Qué quiere, se entiende, el marxismo eurocéntrico? Échele usted 200 litros de agua, germina más rápido y después se pudre. Después se pudre. Porque el impulso estatal está sobredimensionado. Entonces, ambas cosas son erróneas. El impulso estatal debe ser adecuado. Tengo que encontrar la maceta, la tierra, se entiende, es nuestro ser y nuestro estar, para que eso crezca, pero tengo que hacer un impulso estatal adecuado, para poner aquello que está en potencia en acto, pero cuando está en acto, Pablo no puede derrumbar un roble a mazazos o a cachetazos, puede romper con una semilla de roble, no un roble. Y nosotros somos en potencia el continente que se extiende desde México hasta Tierra del Fuego, en potencia un roble gigantesco. Hay que ponerlo en acto, lo que todos tenemos en potencia. Ahora bien, eso es lo que yo denomino un proceso de insubordinación fundante. Hay muchos ejemplos en la historia, no vamos a verlo acá, porque si no estaríamos hasta las 12 de la noche, que ustedes pueden observarlo en este primer libro, Insubordinación Fundante, después en Insubordinación y Desarrollo. Ustedes van a encontrar los casos empíricos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una universidad. Entonces tenemos que hacer ciencia. No podemos confundirnos en esto. Nosotros tenemos la obligación de hacer ciencia. Quiere decir que tenemos que no solo enunciar, no alcanza con enunciar, eso es un ensayo. Tenemos que demostrar empíricamente que tenemos razón, si no es un ensayo. Y nosotros estamos en una universidad. Y para poder competir también con otra universidad y con el pensamiento eurocéntrico o estadounidense céntrico, tenemos que demostrar que tenemos razón. Y eso solo es datos empíricos. En el caso de las relaciones internacionales, es la historia. Entonces yo voy a demostrar empíricamente acá, analizando cómo construyó su poder nacional Estados Unidos, cómo lo construyó Alemania, cómo lo construyó Canadá, cómo lo construyó Corea del Sur, cómo lo construyó Australia, que todos fueron resultado de un proceso de insubordinación fundante. El caso más interesante para nosotros, totalmente desconocido, es el caso de Alemania. Porque uno tiene la idea, ¿no? Dice, profesor, pero los alemanes se desarrollaron porque siempre fueron ordenados, nacionalistas, qué cultura tienen esos tipos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no se van a desarrollar? Es decir, no, error grosero. Hegel describe, si uno lee profundamente a Hegel describe Berlín como una ciudad horrible,
sucia, porque la gente tiraba sus orines y otras cosas por la ventana. Y si no se puede caminar, porque uno le tiran las cosas en la cara. Está en una ciudad desordenada, sucia, horrible. No había patriotismo alemán, pero tampoco había la santidad alemana que uno cree que tienen hoy, que tampoco tienen, porque no había corrupción. La corrupción era galopante en Alemania. Había 33 Alemanias distintas, no existía Alemania, eran 33 estados, con sus aduanas, con sus ejércitos, con sus príncipes y con su lengua, porque nadie hablaba el Hochdeutsch, que era el que se hablaba en Berlín, que era la lengua que después van a unificar. No, hablaban dialecto que era inentendible uno con otro. Y tal era el grado de corrupción que cuando construyen los ferrocarriles, había 33 estados distintos, el que construía el ferrocarril tenía que pasar por la oficina de sanidad de cada estado. ¿Para qué? Para demostrar que ese ferrocarril que pasaba por ahí no atentaba contra la salud. ¿Y cómo lo hacía? Llevando un bolsito para dárselo, se entiende, al funcionario de cada uno de los 33 estados, que era la oficina de sanidad, que daba el certificado que ese ferrocarril, que ya había sido certificado por otros, no provocaba daño a la salud, no alteraba el sueño de los alemanes. Entonces, le daban la coima y pasaba el ferrocarril. Eran no corruptos los alemanes, de una corrupción absoluta. Está mucho más corrupto que lo que hemos sido nosotros en nuestra historia, mucho más, porque nosotros, si es cierto todo lo que se dice, jamás llegamos al grado, se entiende, de ellos, porque ellos tenían la corrupción mayor de todas. Ellos iban a las tabernas, donde había poetas, no se salvaban ni los poetas, y cazaban a la gente, los rodeaban con la policía, los tomaban prisioneros y los vendían como soldados esclavos, como soldados esclavos. Por eso cuando ustedes estudian historia argentina, que se estudia bien poco, la guerra del Río de la Plata entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, nosotros nos encontramos con la sorpresa de que había soldados alemanes del otro lado. ¿Y dónde aparecieron esos alemanes? ¿Cómo llegaron acá? Porque el Imperio de Brasil los compró, eran soldados esclavos, capturados por racia. Nosotros, dentro de todas las barbaridades que hemos hecho, y hemos hecho barbaridades gigantescas, por lo menos nunca hemos capturado gente para mandarla afuera, pues en todo caso adentro, en la frontera nuestra, pero no afuera, ¿se entiende? A un lugar donde no hablaban ni el idioma, no sabían dónde ir, es decir, así que nos queda mucho camino por recorrer, ojalá nunca lo hagamos. Es decir, ellos fueron mucho más corruptos que nosotros, mucho más desorganizados que nosotros, y sin embargo, a través de un proceso de insubordinación fundante, construyeron, se entiende, su grandeza. Y terminaron con la injusticia social. Ahora bien, el otro eje que explica la teoría que estamos en este libro, si uno es la teoría de la insubordinación fundante, el otro es la teoría del umbral de poder. La teoría del umbral de poder. ¿Qué quiere decir esto? Yo hablé, le dije, unidades políticas con asiento territorial. En el sentido weberiano, esto nos permite abarcar desde las ciudades mesopotámicas, desde Cusco o las ciudades de la meseta mexicana, hasta el imperio persa, hasta el imperio chino, pasando por el imperio romano, las polis griegas, Arabia Saudita hoy la República Federal Alemana. Sin embargo, las unidades políticas con asiento territorial van cambiando de forma a través de la historia. Claro que cambian de forma. Si uno se ubica en 1452 en el Mediterráneo occidental, los dos grandes poderes, ¿qué eran? Eran la ciudad de Génova y Venecia. ¿Y qué eran? Ciudades-estados. Alcanzaba con ser una ciudad-estado para tener banco, armada, ejército y dominar todo el Mediterráneo oriental. ¿Hasta cuándo Génova y Venecia fueron los dueños del Mediterráneo occidental? Hasta que Fernando e Isabel, en 1492, el 2 de enero de 1492, sellan la unidad española con la reconquista de Granada. Cuando se produce la unificación de los desunidos reinos españoles, ¿qué eran Génova y Venecia frente a la España unida? La nada. Eran mucho frente a los desunidos reinos españoles. Pero cuando España hizo su unidad eran la nada. Cuando los franceses hacen su unidad nacional, porque el rey de Francia solo gobernaba la Île-de-France, es decir, si uno sabe, la Île-de-France es tan pequeñita que está en una pequeña islita que está en el río, Sena. No gobernaba nada el rey. Entonces era un conjunto feudalizado de poderes parcializados, un rompecabezas. Cuando Enrique hace la unidad de Francia, entonces ahí hay una unidad política nueva. Frente a esa unidad política nueva, Génova y Venecia no son nada. Es decir, ¿qué ha aparecido en Francia? ¿Qué ha aparecido en España? Y en Portugal ha aparecido el Estado-Nación como unidad política con asiento territorial arquetípica.
¿está?, que marcaba el umbral de poder. Ahora, como la historia no se detiene nunca, ni tampoco ahora, desgraciadamente, porque entonces cuando uno estudia le cambian todas las preguntas, uno conoce todas las respuestas. Cuando Inglaterra hace la revolución industrial, que la hace antes de 1750, es ridículo creer que el invento de la máquina a vapor hace la revolución industrial, porque si yo invento acá un transbordador espacial, acá no provoca ningún cambio, me lo van a comprar en Estados Unidos o en China. Cuando Watson inventa la máquina a vapor, ya estaba industrializada en Inglaterra, se cambia un patrón energético deficitario, ineficiente, por un patrón energético superior. La fábrica ya existía, la había hecho Isabel a partir de 1550. Cuando Inglaterra hace la industrialización, construye un Estado-nación industrial, vuelve a elevar el umbral de poder. Y los estados que no alcanzaban a industrializarse, ¿qué pasaba? Quedaban subordinados. Francia e Inglaterra se industrializan. Por eso España comenzó a quedar subordinada bajo la órbita de Francia. Y Portugal, que había hecho su unidad nacional también de forma primera junto con España, queda subordinado a Inglaterra. Todo lo que no se industrializaban, como le pasó a Italia, como le pasaba a los desunidos reinos alemanes, quedaban subordinados a Inglaterra, que había elevado el umbral de poder. Se había convertido de Estado-nación en Estado-nación industrial. Pero la historia no se detiene, está en continua transformación, que es lo interesante de ver, porque en el hoy están los gérmenes del futuro. O sea, lo interesante es descubrir en los gérmenes de hoy para saber qué va a pasar en el futuro. En la periferia del poder inglés, en las 13 colonias de devenida en Estado independiente y en el Ducado de Moscú, habían dos élites de conducción que estaban planificando construir algo que podemos llamar por sus dimensiones, no porque es metafórico, no porque lo sean en sí mismos, estados continentales, porque eran de tal extensión que parecen un continente, ¿verdad? Pero a diferencia de los antiguos imperios, eran compactos geográficamente, tenían una unidad geográfica. Los antiguos imperios no, tenían un pedacito acá, un pedacito allá, un pedacito otro. Acá eran unidades compactas, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, de las 13 colonias, cuando en 1807 compran la Luisiana, gobernando el presidente Jefferson y siendo ministro de Relaciones Exteriores John Quincy Adams, que le compra la Luisiana a Napoleón, saltan los Apalaches, porque Estados Unidos era una pequeña franjita de los Apalaches del Atlántico. Saltan los Apalaches, se van hacia esa enorme planicie de el Mississippi, Missouri, y después, ¿no es cierto?, le arrebatan a México, Texas, California, Nuevo México, Nebraska. Está en el Tratado de 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le arrebata todo a México y queda conformado prácticamente el Estados Unidos que nosotros conocemos. Después comprarán Alaska. Es decir, un Estado-continente, un Estado de dimensiones nunca visto en la historia de la humanidad, que con el triunfo del norte industrialista contra el sur librecambista se convierte en un Estado-continente industrial. Pero del otro lado de Inglaterra, en la otra periferia, en la periferia oriental, el Ducado de Moscú está haciendo lo mismo. Está marchando hacia el Asia. Vaya que va a marchar hacia el Asia que llega hasta Alaska. Construye un Estado-continente gigantesco que con la revolución bolchevique se va a transformar en un Estado-continente industrial. Y entonces lo que pasó en el siglo XX fue el enfrentamiento entre dos Estados-continente industriales que querían decidir el destino del mundo. Y todos aquellos que no se convirtiesen en Estado-continente industrial están condenados a ser estados subordinados. Por eso, esto ya fue intuido por pensadores como Ugarte, por Rodó, por Rufino Flanco Fombona en Venezuela. Entonces, fíjense, dijimos dos vertientes. Insubordinación fundante como un vector, umbral de poder con otro vector. Hoy esos dos vectores se encuentran en un mismo punto. ¿Por qué? Porque si la Argentina tiene que superar su estado de subdesarrollo, es decir, nosotros tenemos 30% de pobres, 30% de pobres, es una vergüenza. Si nosotros tenemos que superar nuestra pobreza, solo será posible mediante un proceso de insubordinación fundante, es decir, de insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido por las potencias dominantes, ahora por las potencias dominantes, más un adecuado impulso estatal. Pero, si vemos el otro vector de análisis, el umbral de poder, esa insubordinación fundante no podrá ser nunca más como en la década del 40 y 50 la intentó Vargas en
Brasil, Perón en Argentina, Cárdenas en México, no podrá ser más una insubordinación fundante en solitario, es decir, Argentina, brasileño, mexicana. Esa insubordinación fundante deberá ser una insubordinación fundante del conjunto para alcanzar el umbral de poder marcado por la existencia de estados continentes industriales. ¿Cuáles son esos hoy? Los Estados Unidos, que sigue siendo un estado continente industrial, China, el último gran estado continente industrial por industrializarse, Rusia, que sigue siendo un gran estado continente industrial, y un estado continente en trance de industrializarse, que todavía permanece mudo en el escenario internacional, que es la India. Entonces, si nosotros queremos un destino en ese mundo de estos 4 estados, continentes industriales, debemos realizar nuestra insubordinación fundante no en solitario, sino en conjunto. Se comenzará siendo de la América del Sur, una insubordinación fundante sudamericana. Si no, no tendremos destino. Ahí se encuentran las 2 vertientes, los 2 vectores, el vector de la insubordinación ideológica, de la insubordinación fundante, el vector del umbral de poder, pero a su vez esa insubordinación fundante en conjunto nos permite reencontrarnos con nuestro ser, porque en realidad, a diferencia de Europa, desde México hasta Buenos Aires, desde Caracas hasta Santiago de Chile, desde Lima hasta Montevideo, Río de Janeiro, a diferencia de Europa, para nosotros, y nunca se olviden esto, para nosotros integrarnos es recordar, mientras que para los europeos integrarse es olvidar. Un francés tiene que olvidar las humillaciones de Alemania, y un alemán olvidar las humillaciones, entiende, que le hicieron los franceses e ingleses. Para nosotros es todo lo contrario. Para nosotros integrarnos, es decir, construir el Estado continente, es recordar que fuimos lo mismo. Para nosotros, al contrario, para nosotros es integrarnos, es recordar, recuperar nuestra memoria histórica. Y entonces, nosotros debemos insubordinarnos ideológicamente. Y esa insubordinación, en el caso específico del que habla, que es las relaciones internacionales, implica, se entiende, una elaboración, una teoría de las relaciones internacionales que yo someto a ustedes, es decir, a la discusión de ustedes para producir lo que debe producir todo conocimiento científico, una discusión, para ver si en esa discusión, en esas dudas, esas críticas, esta elaboración sobrevive y sale enriquecida, o en realidad no sobrevive y comprobamos que no sirve para nada. La someto a ustedes. ¿Por qué? Porque las carreras de relaciones internacionales se han convertido en una variante de la subordinación ideológica, porque al final, cuando uno termina de estudiar después de 5 años y se sienta solo en la casa y dice, pero si la globalización está poderosa, si todo es tan poderoso, no tenemos ninguna alternativa, entonces hay que someterse. ¿Qué va a hacer? No hay, o irse a vivir a otro lado. Porque el otro actor tan poderoso que solo podremos enfrentarlo en conjunto es la oligarquía financiera internacional, que es la que en el fondo también financia todos los planes de estudio de las universidades norteamericanas, porque la Universidad de Chicago, que fue el faro de la subordinación ideológica de toda la América Latina, y comenzó siendo el faro en la década de 1950, cuando nadie imaginábamos que estaban en esa materia, está subvencionada por David Rockefeller, por la Fundación Rockefeller. Es la oligarquía financiera internacional que financia todos esos estudios que después nosotros vamos a repetir acríticamente. Entonces, nosotros necesitamos, y yo les pido a ustedes, que lean estos libros, no para que lo adopten acríticamente, todo lo contrario, para que traten de adoptarlo con la mayor crítica posible, ¿no es cierto? Yo creo que voy a resultar airoso, ¿no es cierto? Eso espero. Pero dispuesto a corregir todo lo necesario que haya que corregir, porque estamos construyendo ciencia. Estamos en una universidad, nosotros necesitamos construir ciencia. ¿Está? Y por lo tanto, solo si logramos eso, tendremos una herramienta en el marco de la universidad para aportar, ¿no es cierto?, al destino de nuestro pueblo, porque las universidades no pueden ser isla apartada del destino de su pueblo. La universidad tiene que contribuir al destino de los pueblos, pero su función es esa, producir ciencia. ¿Pero ciencia para qué? Para la abstracción. ¿Ciencia para quién? Ciencia para nuestro pueblo. Para que nuestro pueblo pueda encontrar el camino de una insubordinación fundante que esta vez tendrá que ser
¿no es cierto?, del conjunto de los pueblos, de eso que yo denomino este pueblo continente, que necesita que sus universitarios, de sus profesores, entiendan, ¿no es cierto?, que para nosotros integrarnos es recordar, es decir, que vayamos al fondo de la historia para que esta vez los procesos de insubordinación sean del conjunto, porque el camino solitario al primer mundo solo conduce a los sótanos del cuarto. Muchísimas gracias.